Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les sacará más de una carcajada y quizás alguna que otra lagrimita, pero de pura risa, claro. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, la espontaneidad, el carisma y sobre todo las risas. Y si a esa mezcla le sumamos a una figura tan magnética como Can Yaman y un buen diálogo en italiano, la explosión de diversión está garantizada. Prepárense porque lo que les traigo hoy es oro puro en cuanto a momentos hilarantes y anécdotas de nuestro actor turco favorito, esos instantes que lo hacen aún más cercano y entrañable. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de nuestro contenido y unirse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y las buenas historias. Cuando pensamos en Can Yaman, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de un actor imponente, con una presencia escénica arrolladora y un talento innegable. Pero más allá de su físico envidiable y sus papeles dramáticos o románticos que nos roban el aliento, hay una faceta suya que brilla con luz propia y que, para muchos, es la más endearing: su sentido del humor, su capacidad para reírse de sí mismo y, especialmente, sus aventuras con el idioma italiano. Es que, seamos sinceros, aprender un idioma nuevo siendo una figura pública y en el ojo del huracán mediático es un desafío colosal, y Can lo ha asumido con una mezcla de valentía, determinación y, a veces, una cuota de torpeza que resulta absolutamente deliciosa y graciosísima. No es solo que intente hablar italiano, es como lo hace, la pasión que le pone, las expresiones que utiliza y las situaciones inesperadas que genera. Imaginen la escena: Can Yaman en un evento en Italia, o quizás durante el rodaje de una de sus producciones, rodeado de un equipo completamente italiano. La comunicación es clave y él, con esa energía que lo caracteriza, se lanza al ruedo lingüístico. No estamos hablando de un discurso perfectamente ensayado, sino de un diálogo genuino, espontáneo, donde la barrera del idioma se convierte en el escenario perfecto para la comedia. Por ejemplo, recuerdo una vez, o al menos me han contado anécdotas similares que circulan entre sus fans, donde estaba intentando explicar algo un tanto complejo sobre una escena de acción. Él, con su característico gesticular, comenzó a buscar las palabras en italiano. Quería decir algo así como: esto fue un verdadero desafío, pero en su afán por traducir literalmente y bajo la presión del momento soltó un "che esto è stato un vero macello". Imaginen las caras de los presentes, que de repente vieron al guapísimo Can Yaman equiparar un desafío laboral con un matadero. Las carcajadas fueron inmediatas. Él al principio no entendía qué había dicho de tan gracioso, pero al ver las risas y probablemente al ser corregido con cariño, se unió a la carcajada, contagiando a todos con su buen humor. Esa es la magia, no solo el error, sino su reacción ante él. Pero la cosa no se queda ahí. Can Yaman tiene una forma muy particular de integrar el italiano en su día a día. A veces intenta usar expresiones idiomáticas que ha escuchado, pero que no comprende del todo el matiz, lo que lleva a confusiones encantadoras. Otra anécdota que siempre me viene a la mente es cuando, en una entrevista informal, intentó usar la frase "in bocca al lupo", que en italiano significa buena suerte o mucha suerte. Sin embargo, en su intento de ser más formal, o quizás por pensar que era una despedida más literal, la usó en un contexto que era completamente inadecuado, causando un silencio incómodo inicial seguido de risas incontrolables por parte de la entrevistadora. La mirada de Can, al darse cuenta de que había dicho algo raro, pero sin saber exactamente que era oro puro. Sus ojos, que normalmente transmiten intensidad y seriedad, se llenaron de una confusión adorable, y su sonrisa se volvió un poco avergonzada, pero genuina. Y es que además de las palabras están sus gestos. Si hay algo que los italianos dominan a la perfección es el arte de la comunicación no verbal, y Can Yaman, con su ascendencia mediterránea y su expresividad natural, es un alumno aventajado. Cuando habla italiano, aunque la palabra no sea la correcta, sus manos, sus cejas, su boca, todo su cuerpo habla. Esto duplica el efecto cómico. Podría estar intentando decir "el coche es rojo" y con sus manos, describir una escena épica de una persecución automovilística, dejando a todos entre risas y admiración por su entrega. Es como si el idioma italiano, con toda su musicalidad y sus reglas a veces caprichosas, sacara a relucir una versión aún más juguetona y desenfadada de Can. Otro aspecto que lo hace increíblemente gracioso es su sinceridad. Can no intenta ocultar sus dificultades. Al contrario, las abraza. Ha habido momentos en los que, frustrado por N.
O encontrar la palabra exacta, simplemente suelta un ragazzi, è difficile. Con una sonrisa y un encogimiento de hombros que desarma a cualquiera. Esa vulnerabilidad, combinada con su esfuerzo constante, es lo que lo hace tan humano y a la vez tan cómico. Nos identificamos con él. ¿Quién no ha intentado comunicarse en un idioma extranjero y ha terminado haciendo el ridículo de la manera más entrañable? Él lo hace a nivel internacional y nos permite ser testigos de ello. Piensen también en los momentos detrás de cámaras, cuando la presión es menor y la confianza con el equipo es mayor. Ahí es donde seguramente surgen los diálogos más desternillantes. Quizás intenta dar una indicación a un miembro del equipo usando una palabra turca que suena similar a una italiana, creando un calembur involuntario. O pide un café, y por un ligero error en la pronunciación o en el artículo, termina con algo completamente diferente a lo que esperaba, y lo acepta con una sonrisa y una frase como va bene, sorpresa. Estos pequeños lapsus lingüísticos no solo son divertidos para quienes los presencian, sino que construyen una narrativa de autenticidad y cercanía que sus fans adoran. Can Yaman no es solo un actor, es un showman nato, y su aprendizaje del italiano se ha convertido en una de sus actuaciones más entrañables y espontáneamente divertidas. Además, el contraste es clave. Ver a un hombre tan seguro de sí mismo en su trabajo, tan metódico y disciplinado en su entrenamiento y su carrera, volverse un poco patoso con las palabras en italiano, es algo que fascina y divierte. Es un recordatorio de que no importa cuán talentosos o famosos seamos, todos tenemos nuestras áreas de mejora y momentos de vulnerabilidad. Y cuando Can Yaman los comparte con humor, nos regala un tipo de risa que es pura y reconfortante. Sus diálogos en italiano son un espejo de la vida misma, llena de esfuerzos, de intentos fallidos, de pequeños triunfos y, sobre todo, de muchos momentos para reír a carcajadas. Nos hace sentir que todos estamos en esto juntos, tropezando y levantándonos, pero siempre con una sonrisa. Y eso, mis queridos amigos, es un regalo invaluable en el mundo del entretenimiento. En resumen, la magia de Can Yaman no solo reside en su talento actoral, su carisma arrollador o su impresionante presencia, sino también en su increíble capacidad para convertir los desafíos lingüísticos en momentos de pura comedia que nos unen y nos hacen reír a carcajadas. Sus diálogos en italiano, aunque a veces imperfectos, son un testimonio de su autenticidad, su deseo genuino de conectar con su público y su admirable sentido del humor. Nos ha demostrado que aprender algo nuevo puede ser una aventura llena de tropiezos hilarantes y que reírse de uno mismo es una de las virtudes más atractivas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje de risas y anécdotas de nuestro querido Can Yaman. Espero que les haya sacado al menos una gran sonrisa. Ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál ha sido el momento más divertido que recuerdan de Can Yaman intentando hablar italiano? ¿O tienen alguna anécdota personal con un idioma nuevo que los haya hecho pasar vergüenza o reír sin parar? Déjenmelo todo en los comentarios, me encanta leerlos y siempre aprendo de sus experiencias. No olviden darle un gran like a este vídeo si les sacó una sonrisa o una carcajada, compartirlo con sus amigos para que ellos también se diviertan y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!